Días y muchas gracias por seguir aquí. Somos los últimos, vamos con cierto retraso y os agradezco este último esfuerzo. Agradezco también a la organización y a Rubén el haber tenido la consideración de tener una mesa específica para las urgencias pediátricas, que a nosotros nos hace mucho honor. Deciros que las urgencias pediátricas hacen justo en la línea que tiene el título de estas jornadas, que es multidisciplinar. Aquí estamos hablando de pediatras que están en el hospital, pediatras de atención primaria, pero también todos nuestros compañeros que atienden a niños en esta hospitalaria, los de atención continuada, y evidentemente nuestros compañeros que están en los hospitales de las UBIs de Madrid y los compañeros que hacéis las transferencias en los transportes. Y solamente dos cosas en cuanto a las urgencias pediátricas que quiero que tengáis claro, que es que la urgencia, como sabéis, no se puede programar y cuando algo nos surge es imprevisto, fuera de nuestra zona de confort, y lo que sí que tenemos que hacer es intentar hacer algo organizado para que hagamos siempre lo mismo o por lo menos intentarlo y que el niño no esté en el hospital o esté fuera del hospital, esté en la ciudad o esté en un pueblo. Ese es el objetivo de organizar las urgencias pediátricas. Y por último, que el niño no es un adulto pequeño. Tiene unas características absolutamente diferentes y, por lo tanto, todo lo que tenemos que organizar a nivel de asistencia está condicionado por esas características cardiovasculares, metabólicas, y es con lo que hoy vamos a empezar a hablar. Justo la primera ponencia que vamos a emitir hablamos de las sugerencias en el traslado del neonato interhospitalario. En primer lugar, va a hablar una compañera nuestra, María José Hernández Bejarano, que es una pediatra neonatóloga y que vamos a hablar de nuestra experiencia. María José. Buenos días. Lo primero, gracias por la invitación a estas jornadas. Y bueno, si hablamos de traslado neonatal seguro, pues lo que está claro es que desde el punto de vista neonatal la forma más segura de trasladar al recién nacido es intraútero, pero no siempre va a ser posible esta modalidad. Entonces hay veces que el niño no va a nacer en el sitio más idóneo. El recién nacido vulnerable, bien por prematuridad o bien por enfermedad, es fundamental sus primeras horas de vida que estén en el hospital donde le podamos ofrecer los tratamientos necesarios. Eso no siempre es posible, entonces tenemos que activar ese sistema de transporte. Esto no es un mero mover a un niño de un sitio a otro, sino que lo que tenemos que hacer es un concepto muchísimo más amplio. Lo primero, ponernos en contacto con el hospital receptor. Y en nuestro caso, en cada comunidad se hace de diferente manera. En nuestro caso somos nosotros mismos los que levantamos teléfono y nos ponemos en contacto con ellos y después activamos el sistema de emergencias. Todo esto previa estabilización del recién nacido. Es importante también que pensemos que deberíamos tener un traslado de retorno para mejorar la optimización de las camas en los grandes hospitales y para volver a reunir, a reagrupar esas familias que estén más cerca de su recién nacido. Todas las sociedades están de acuerdo en dos puntos fundamentales que son, por una parte, la presencia de los centros coordinadores, que facilitan muchísimo tanto el tiempo de traslado como los circuitos que hay que establecer. Ponen en contacto los hospitales emisores con los hospitales receptores, van a establecer circuitos según la gravedad, conocen la capacidad asistencial de cada hospital y van a gestionar las camas y los recursos. Y además van a favorecer la comunicación entre profesionales. Y por otra parte, en los traslados neonatales todo el mundo está de acuerdo que lo deberían realizar personal capacitado y dotado de recursos. ¿Y qué personal va a ser ese? Pues idóneamente un pediatra neonatólogo experto en transporte, enfermería que también esté especializada en pediatría y técnicos sanitarios de emergencias. ¿Qué patología vamos a trasladar los neonatólogos? Pues la mitad de la patología que vamos a trasladar va a ser respiratoria, seguida de procesos neurológicos y, en tercer lugar, cardiovasculares. Para nosotros hay patologías tiempo dependientes, que nosotros en nuestra nomenclatura son nuestros códigos cero, que no sé si corresponden a las que manejáis en adultos. Y una de ellas es la encefalopatía hiposicosisquémica. Como sabéis, estos niños precisan de una hipotermia activa que solamente se puede poner en marcha en algunos hospitales. Tenemos un tiempo de ventana de 6 horas, con lo cual es muy importante que en esas 6 horas hagamos la estabilización y esté ya en el centro donde se le va a administrar el tratamiento. En segundo lugar, la cardiopatía, sobre todo la ductodependiente, que la vamos a trasladar con bastante seguridad, con perfusión de prostaglandinas, pero es importante el tiempo de traslado, así como cuadros respiratorios que van a precisar tratamientos como bafo, óxido nítrico y que es importante administrarlos precozmente.
Cirugías también puede ser bastante importante trasladarlas con rapidez. Y luego el tema de la prematuridad, lo que es más idóneo para los prematuros es que nazcan en sitios donde el personal está entrenado en el manejo de estos pacientes, que son lo que se denominan sus golden hours. Lo que pasa es que, bueno, esto no siempre es posible y el traslado en estos casos, pues si no es intraútero, no es tan rápido como las patologías anteriores, pero sí es importante trasladarlos. ¿Y qué es para nosotros un traslado seguro? Pues un traslado en aquel en el que no hay que hacer absolutamente nada. Y para eso lo importante es que hagamos una estabilización previa en el hospital emisor. Esa es nuestra función, para que los compañeros que se lo van a llevar no tengan que hacer nada durante el transporte. ¿Qué tenemos que hacer? Pues valorar un poquito los riesgos potenciales que vamos a tener, por supuesto las necesidades individuales y preparar al niño para esa transferencia y ese traslado. Y vamos a considerar que durante ese traslado pues puede haber determinadas circunstancias que van a influir en el niño, el ruido, la vibración y en función también del tipo de transporte que hagamos. ¿Cómo vamos a estabilizar? Pues como se hace siempre, con el ABCDE. La vía aérea va a ser muy importante en los recién nacidos porque van a atender con mucha facilidad al colapso y a la realización de pausas de apnea. ¿Qué es importante? Pues que aseguremos que esa vía aérea sea permeable, que la aspiremos con las sondas de tamaño adecuado y con la presión adecuada. Y es muy importante también en el recién nacido una cosa muy obvia, que es la colocación de la cabeza, porque tanto la flexión como la hiperextensión van a colapsar su vía aérea. Idóneamente vamos a tener que administrar gases calientes y húmedos y, por supuesto, vamos a intubar en el caso que sea necesario. Y en estos casos, en niños que vamos a trasladar, vamos a disminuir el umbral de intubación. Entonces, en aquellos niños que tengan un distrés, una hipocamia, una hipercamia, una hipoxemia que no se optimizan con la vía aérea, en determinados casos de inestabilidad hemodinámica, neurológica, siempre vamos a disminuir el umbral de intubación si vamos a trasladarles. Y es muy importante que evitemos que durante el traslado se nos produzca una migración del tubo endotraqueal. Entonces, es importante que lo fijemos con los sistemas de fijación adecuados, previa comprobación de que el tubo está en su sitio y luego también, por supuesto, tenemos que tener en la ambulancia, tienen que llevar material, si es necesario, reintubar. Es verdad que hay veces que la vía aérea a lo mejor va a ser difícil y la opción de la mascarilla laringea, recordar que solamente es posible o se debería realizar en niños mayores de 2 kilos y mayores de 34 semanas. Vamos a vigilar la ventilación por los signos clínicos que tengan los niños y siempre en neonatos vamos a valorar en función de la edad gestacional, del peso y de la patología. Y siempre vamos a ofrecerles la asistencia respiratoria mínima eficaz para evitar daños secundarios. ¿Podemos trasladar en ventilación invasiva? Sí, pues sobre todo en aquellos niños, aquellas patologías que hemos visto que previamente están 2 horas en nuestra unidad estables con este tipo de ventilación, siempre y cuando se ajusten a una serie pues, de características que necesiten una FiO2 menor de 40%, que tengan un carbónico por debajo de 60 y un pH adecuado que sería por encima de 7,3. Nosotros solamente podemos trasladar con modalidades de CPAP, no tenemos modalidad sincronizada ni de BiPAP en la ambulancia y vamos a manejar, en nuestra incubadora, vamos a manejar presiones expiratorias en torno a 5 o 6 que corresponden a unos flujos de 8 o 10 litros. Por supuesto, habrá niños que sigan con ventilación mecánica. En este caso, lo que tenemos es que, bueno, pues siempre anticiparnos a los posibles problemas que puedan surgir y, bueno, pues si surge un problema, resolverlo. Quiero remarcar aquí la importancia del conocimiento de los equipos, es decir, deberíamos comprobar los equipos que se van a llevar durante el transporte, ver que funcionan bien y que todo el mundo conozca perfectamente cómo se manejan y, bueno, pues por supuesto llevar las bombonas necesarias para que aguante el traslado. Lo vamos a vigilar clínicamente y vamos a monitorizar. En los recién nacidos vamos a tener unos objetivos gasométricos un poquito diferentes si son términos o son prematuros. En los prematuros la saturación de oxígeno que vamos a pretender que tengan estarían en 90-92, mientras que en los términos en 92-95, un poquito más elevada. Y nosotros no disponemos de cronografía en la unidad, pero si se puede disponer durante el traslado sería ideal porque también es muy importante que estén en normocamia, es decir, más o menos los límites establecidos de 35 a 45. Lo ideal es que antes de que salgan en la ambulancia realicemos una gasometría en el hospital para comprobar todo esto.
Respecto a la circulación, es importante pues que, por supuesto, previo al traslado valoremos si es un niño que está en una situación de shock compensado o descompensado. Y, sobre todo, lo importante aquí es en esa estabilización anticiparnos a que ese niño pues pueda, si está compensado, pueda descompensarse. Vamos a valorar pues las diferentes constantes, la monitorización y, por una parte, tenemos que optimizar la ventilación y la oxigenación de ese niño. Idóneamente tiene que ir con una vía central, que en nuestro caso la de elección es la umbilical, y si no, en su defecto, con 2 vías periféricas, o también podría ser con una intraósea. Debemos de corregir pues si tiene acidosis o cualquier alteración iónica, y en el caso de que haya que expandir, utilizaremos suero fisiológico. Si el niño que trasladamos es una sospecha de sepsis, iniciaremos antibioterapia y, como os he dicho, si es una cardiopatía ductus dependiente, se iniciará perfusión con prostaglandina. Desde el punto de vista neurológico, pues valoraremos este aspecto. Es importante valorar el dolor y, si es necesario, tratarlo con medidas farmacológicas o no farmacológicas. Y luego es muy importante valorar el estrés. Ten en cuenta que estos niños los vamos a meter en un ámbito que va a ser un poquito hostil para ellos, con ruido, con movimiento. Entonces tendremos que intentar minimizar todas esas cosas que van a generar mucho estrés, sobre todo en el prematuro, cubriendo bien la incubadora con paños cobertores, poniendo dispositivos que eviten el ruido en estos niños, o simplemente con la contención. Es muy importante para nosotros también la estabilización térmica. La hipotermia en el recién nacido prematuro aumenta muchísimo la morbimortalidad. Entonces, cuando estos niños nacen, nosotros los metemos en bolsitas de polietileno, les ponemos gorritos, es decir, intentamos que mantengan esa normotermia, y es ideal que durante el traslado también la mantengan. Tampoco es bueno que estén hipertérmicos. Un caso diferente es, como hemos hablado al principio, la encefalopatía hipóxico-isquémica, en cuyo caso lo que queremos es que el niño vaya en hipotermia. Es una hipotermia pasiva y con unas temperaturas dianas en torno a los 34 grados que no siempre se consiguen durante el traslado. Por supuesto, asegurar la estabilidad metabólica con los fluidos que necesite, corrigiendo los iones. El bicarbonato está un poco en entredicho la utilización en nuestros niños. Y, por supuesto, la seguridad, siempre que es prioritaria para cualquier traslado, ¿no? Por supuesto, en la ambulancia, tanto el personal como vosotros mejor que nadie lo sabéis, como tiene que ir todo muy bien fijado. Y para el paciente, pues es un estándar de calidad en el traslado neonatal. Nosotros los trasladamos en incubadora, que les proporciona pues esa estabilidad térmica y un poquito acústica, pero lo ideal es que lleven sistemas de retención neonatal, que hay varios, aunque, si no me equivoco, no está tampoco muy claro en la legislación actual. Y, por último, la humanización. Ten en cuenta que pues cuando tenemos un recién nacido enfermo, pues tenemos unos padres que están ahí y a los que deberíamos pues darle todo tipo de información, contarle cualquier procedimiento que vayamos a hacer e intentar que puedan acompañarlo dentro de la ambulancia. Esto es lo que se llaman los cuidados centrados en la familia, y se ha comprobado pues que no entorpecen las técnicas, que disminuye la ansiedad de los padres y muchas veces también del paciente, que si hay un fallecimiento, el duelo lo van a hacer muchísimo mejor y que se genera un ambiente de confianza bastante óptimo. Todo esto, si tenemos listas de verificación, checklist, pues es mucho más fácil pues comprobar que no se nos escapa nada. Es decir, cada cosa que tenemos que monitorizar, que tenemos que hacer, que quede registrada y que no se nos olvide todo lo que tenemos que optimizar. ¿Va a haber efectos adversos en los traslados? Pues va a haber, seguro. Se ha comprobado que cuando el traslado lo hacen equipos especializados, disminuyen esos efectos adversos. Pero, a pesar de eso, esto es un estudio que hicieron en el traslado neonatal de Londres durante un periodo de 6 meses, en un equipo especializado, y vieron que, desde luego, claro que tenían problemas adversos, hasta un 36%. Muchos en relación a los equipos, a la incubadora, a los respiradores, a las baterías, pero la mayor parte de los problemas vieron que eran errores humanos, y casi todos eran debidos a problemas de comunicación entre el hospital emisor, el traslado y el receptor. Es verdad que la inmensa mayoría de esos pequeños efectos adversos eran leves, solamente tuvieron un 3% de incidentes de alto impacto, pero lo que está claro es que la preparación previa al traslado, la comunicación entre los diferentes profesionales y las listas de verificación van a hacer que el trabajo en equipo sea muchísimo mejor y podamos minimizar todos estos efectos adversos.
Por último, simplemente quería resaltar por los puntos de mejora que podemos establecer en el traslado neonatal, por lo menos en el ámbito que yo conozco. Por una parte es la presencia de equipos especializados, que como os digo, lo que todas las sociedades abogan es que fueran pediatras, neonatólogos expertos en traslado, no solo que sean pediatras, sino que sepan de traslado y que haya programas continuos de formación. La presencia de los centros coordinadores, que en realidad lo que hacen es que minimizan muchísimo el tiempo de traslado, ponen en contacto a los diferentes servicios sanitarios y profesionales, que se establezca una buena comunicación, que eso es súper importante para que el traslado sea efectivo y no haya problemas. Tenemos que conocer lo que nos vamos a llevar, es decir, todos los equipos, la incubadora, el respirador, es muy importante que conozcamos perfectamente cómo funciona. Desde el hospital, básico y fundamental que hagamos una buena estabilización previa, que nos anticipemos a los problemas que puedan surgir para que los compañeros que se llevan al niño no tengan que hacer nada durante el traslado. Esas listas de verificación nos van a ayudar y luego, por supuesto, siempre que haya un efecto adverso, deberíamos hacer un debriefing para ver pues, qué es lo que ha pasado y qué es lo que se puede mejorar en los siguientes traslados. Muchas gracias. Muchas gracias, María José, por además limitarte al tiempo y eso ayuda a la mesa. A continuación vamos a ver también la visión, pero desde el otro lado, es el extrahospitalario, que es muy importante y para ello contamos con una compañera de la UME de Azuqueca, enfermera, con la que hemos tenido experiencias personales y yo creo que eso nos va a dar sus experiencias que son muy importantes para nosotros. Cuando quieras, Esperanza. Buenos días. Bueno, primero dar las gracias a Rubén Viejo y a Diego Villalobos por pensar en mí para hacer esta presentación. En ella os voy a hablar de los traslados interhospitalarios pediátricos y neonatales desde el punto de vista de la atención extrahospitalaria y de una lista de verificación o checklist que hemos diseñado como una herramienta de ayuda para la realización de los traslados. Por contextualizar un poquito, decir que la primera UBI móvil que se abre en la provincia de Guadalajara es en el año 2000 en la ciudad de Guadalajara. La segunda UBI móvil se abre en Torremocha del Campo unos meses después. Desde este momento hasta el 2007, los traslados interhospitalarios en ocasiones lo realiza una UBI de secundarios o de transporte interhospitalario, es lo mismo, del hospital con personal del hospital y en otras ocasiones lo realizamos las UBIs móviles de atención extrahospitalaria. Decir que en estas fechas, cuando nosotros realizamos los traslados interhospitalarios, únicamente realizamos traslados de adultos. Pediátricos y neonatales son asumidos por pediatras del hospital. Del 2007 al 2012, el hospital tiene su propia UBI de secundarios y realizan todos los traslados interhospitalarios. En el 2012 se abre la cuarta UBI móvil de la provincia en Azuqueca de Henares, la tercera está en Molina de Aragón y desde este momento hasta la actualidad todos los traslados interhospitalarios, adultos, pediátricos y neonatales los realizamos las UBIs de atención extrahospitalaria. Hay numerosos estudios que defienden la eficacia de las listas de verificación o de los checklists para aumentar la seguridad del paciente y muchos de estos estudios hablan en el contexto del paciente pediátrico, neonatal y del transporte. Nosotros hemos querido hacer una lista de verificación, dada la complejidad de estos traslados, para que nos ayude cuando lo realizamos. Un traslado no es llevar a un paciente de un lugar a otro, es mantener la continuidad de los cuidados asistenciales durante el traslado en un paciente que normalmente está crítico, más crítico aún porque el traslado complica e inestabiliza a estos pacientes. Los traslados interhospitalarios cada vez son más complejos, por una parte por todo el aparataje que conllevan. Aparataje que es de hospital, no los tenemos en nuestras bases, con lo cual no podemos familiarizarnos con ellos. Es de uso hospitalario, con lo cual no tienen un lugar específico en la ambulancia. Tenemos que ponerlo donde podamos, que no interfiera en la atención al paciente durante el traslado. Además, hay que sujetarlos como podamos para evitar los desplazamientos durante el mismo. Las ambulancias tienen que tener un suministro de potencia suficiente porque estos aparatos tienen que ir enchufados durante todo el traslado para que luego en las transferencias podamos usarlos en batería con suficiente seguridad a pesar de algunos kilométricos pasillos de hospitales que frecuentamos. Esta es una fotografía de un traslado neonatal que realizó una UBI de Toledo, donde se aprecia el número importante de aparatos.
Y esta es una fotografía de un traslado del soporte de enfermería de Talavera para ECMO, de lo cual nos va a hablar luego en unos momentos la doctora Silvia Belda. Pero claro, no trasladamos aparatos, trasladamos pacientes que precisan estar conectados a esos aparatos. Y uno de los pacientes más complejos es el neonato. Prematuros, cardiopatías congénitas, saturaciones preductales, administración de prostaglandinas, hipotermia pasiva y la medicación siempre con ceros, decimales, y hay que calcularla para los kilos de peso, para el peso del niño. La literatura refiere que el evento adverso más frecuente en las unidades de críticos neonatales tiene que ver con la medicación, tanto en la prescripción como la transcripción como la administración. Dada la complejidad de todos estos traslados interhospitalarios, las sociedades internacionales y las nacionales de pediatría, de neonatología y de transporte recomiendan que estos traslados interhospitalarios lo realice personal especializado, idealmente un pediatra, neonatólogo y una enfermera especialista en pediatría. Son conscientes de las diferencias que hay entre los modelos de transporte en el ámbito nacional y de las diferencias entre los territorios. Pero insisten que se resuelva de la mejor manera posible, pero que lo realice estos traslados un equipo especializado. Nuestra reivindicación es que un pediatra nos acompañe en este tipo de traslados. Estas sociedades, dentro del equipo especializado de transporte, también incluyen la figura de un técnico de transporte especialista en transporte pediátrico y neonatal. Quiero destacar la profesionalidad de los conductores y técnicos de las UBIs móviles, porque tienen conocimientos de soporte vital básico y avanzado pediátrico y neonatal. Tienen conocimientos de material específico, de monitorización, por supuesto de aparataje, de conexiones especiales que necesitamos, y además los conductores tienen que adaptar la conducción muchas veces en circunstancias desfavorables para que la fisiopatología del transporte no afecte a la situación clínica del niño. Nuestro objetivo al diseñar la lista de verificación o el checklist fue aumentar la seguridad del paciente pediátrico y neonatal y aumentar la confianza del personal que realizamos estos traslados. Únicamente utilizamos esta hoja en paciente pediátrico y neonatal que sale del Hospital de Guadalajara hacia otros hospitales. ¿Y en qué consiste? Bueno, hay una parte de la hoja que la rellena el hospital, siempre que llegamos la tiene ya rellenada, consta de datos de filiación del niño, el hospital receptor al que vamos, así como el pediatra, el nombre del pediatra que va a recibir al niño. Por supuesto, tiene toda la documentación, historia clínica, pruebas complementarias, etcétera, y constantes del niño al traslado y así como catéteres, sondas, etcétera. Aquí tenemos un problema de duplicidad con la hoja de enfermería de traslados del hospital. Es una hoja que nos dan siempre que tenemos un traslado, está perfectamente especificado los catéteres, sondajes constantes y la medicación que le han puesto junto con sus horas. Esto es una duplicidad que tenemos y que, bueno, tendremos que solucionar. Hay otra parte que se refiere al soporte respiratorio. El soporte respiratorio que puede ser ventilación de alto flujo, ventilación no invasiva o ventilación invasiva, tanto pediátrica como neonatal. Aquí apuntamos los parámetros del soporte respiratorio que lleve el niño cuando sale del hospital, así como cualquier limitación en estos parámetros que pueda haber según la patología del niño. Y en neonatos siempre todo es más complejo, no es lo mismo trasladar un recién nacido a término que un prematuro. Esto es un aparato de ventilación de alto flujo en un paciente pediátrico. Esto es una ventilación no invasiva en paciente pediátrico con una máscara Total Face. Ventilación no invasiva con una interfase nasal en un neonato.
Aquí tenemos un prematuro en la bolsa de plástico con la que se traslada y este es el respirador de la incubadora. Otra parte de la hoja de verificación se refiere a la medicación. Como he dicho antes, el evento adverso más frecuente en las unidades de críticos neonatales tiene que ver con la medicación. Por eso, aquí en esta hoja apuntamos la medicación que hay que administrar al niño durante el traslado, la cual llevamos siempre preparada, así como la medicación que preveamos que podamos utilizar si la situación clínica del niño se complica. Apuntamos la medicación, la concentración a la que llevamos diluida la dosis y la dosis que hay que administrar al niño, tanto en bolo como en perfusión continua. También apuntamos el rango de dosis en el que nos podemos mover si fuera necesario aumentar la dosis durante el traslado. En la ambulancia llevamos también la guía de farmacología de pediatría del servicio de pediatría del Hospital de Guadalajara para estandarizar diluciones y evitar eventos adversos. Y, por supuesto, la hoja de medicación específica de neonatos. Este es un método de sedación no farmacológica que usamos a menudo. Este es el único aparato que controlamos, de verdad. Y también hay otro método de sedación no farmacológica muy eficaz y es que un familiar, el padre, la madre, venga con nosotros, con el niño en la ambulancia. Y en ese caso, en nuestro caso, siempre un familiar nos acompaña al niño y a nosotros en los traslados. Esta es otra parte de la hoja que no hemos rellenado nunca y tendremos que ver por qué. En principio es fácil de rellenar, es marcar con una X. Y me consta que siempre llevamos el laringoscopio con la pala adecuada al tamaño del niño, siempre llevamos el tubo endotraqueal adecuado al tamaño del niño, el ambú, llevamos todo preparado y, sin embargo, no lo hemos rellenado nunca. Tendremos que ver qué pasa. En octubre del 2020 creamos un pequeño grupo de transporte pediátrico y neonatal entre pediatras del hospital y médicos y enfermeras de las 4 UBIs de la provincia. Empezamos y seguimos haciendo sesiones clínicas sobre los traslados que hacemos con el fin de revisarlos e intentar mejorar para el siguiente. Hacemos formación continua. Es un medio muy eficaz para resolver incidencias que surgen con el material, que surgen muchas, y de aquí surgió la idea y la forma de la lista de verificación. Llevamos poco tiempo usándola, la idea es seguir usándola, ver si tenemos que hacer alguna modificación porque nos resulte más fácil, más rápido, más ágil, unificarla con la hoja de traslados del hospital, la hoja de enfermería y el fin último, que sea un documento oficial y que la dirección tanto del Hospital de Guadalajara como la dirección de nuestra gerencia la valide y sea un documento oficial. Y nada más, únicamente se me ha olvidado una cosa y es agradecer, por supuesto, a las pediatras, pero también al servicio, a las enfermeras, al personal de enfermería y auxiliares de la planta de pediatría y del servicio de neonatología, porque siempre que tenemos un traslado nos ayudan y nos facilitan en todo lo que pueden y es de agradecer. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Esperanza, y de nuevo por estar en tiempo y darnos minutos para el debate. Muchísimas gracias. A continuación vamos a hablar de otro tema que va a ser la oxigenoterapia de alto flujo y ventilación no invasiva en el paciente pediátrico, unas modalidades que han influido mucho en el manejo hospitalario y en el transporte. Y para ello vamos a contar con la participación de María Pangua, que es una compañera del servicio del Hospital de Guadalajara, que quiero reconocer su vuelco que ha hecho en las urgencias pediátricas, que ha hecho posible que hagamos cosas como las que estamos haciendo ahora, que es la integración con los compañeros de primaria, creando grupos de trabajo, y que yo creo que merece la pena que esa línea que ella ha creado se haya reforzado también aquí, junto con Elisa Castaño, que está en esta sala. María, cuando quieras. De alto flujo aplicada mediante cánula nasal y la ventilación mecánica no invasiva, ya sea con 1 o 2 niveles de presión. Aunque sé que sabéis cuáles son los mecanismos de acción, voy a comentar un poquito brevemente ello porque se utilizan en un perfil de pacientes bastante similar entre ambos, pero tenemos que tener claro que sus mecanismos de acción son distintos.
Repasando brevemente, recordar que la oxigenoterapia de alto flujo consiste en la administración de una mezcla de aire y oxígeno, húmedo y caliente, a través de una cálula nasal, que en pediatría ya sabéis que todos tienen sus tamaños y que nos va a limitar este flujo, pero que de cualquier forma debe ser superior al flujo pico inspiratorio máximo del paciente. Esto mediante distintos mecanismos de acción, entre los que vamos a destacar la disminución de la resistencia al paso de aire por la vía aérea, el lavado del carbónico del espacio nasofaringio y cierto efecto CPAP, que no es ni controlable ni predecible, decía que va a mejorar el trabajo respiratorio de nuestros niños y mejorar su hipoxemia, teniendo en principio menos efecto sobre la ventilación, sobre los pacientes que retienen carbónico. Por otro lado, como nos ha comentado Noemí a primera hora, la ventilación no invasiva consistiría en administrar una presión continua de distensión en la vía aérea, esta vez sí que controlada, a través de un flujo variable y mediante una interfaz específica. Esto nos va a permitir aumentar la presión transpulmonar, con lo que mejoraríamos la capacidad funcional residual del paciente y disminuiríamos su colapso alveolar. Si a esto sumamos un segundo nivel de presión que soporte las inspiraciones espontáneas del paciente, aumentando así su volumen corriente, estaríamos mejorando no solo el trabajo respiratorio, sino también el intercambio gaseoso, teniendo más efecto sobre la retención de carbónico. Sabemos que este tipo de tratamientos lleva más de 20 años empleándose dentro de las unidades de cuidados intensivos pediátricos. Y, sobre todo, el alto flujo ha salido de estas unidades. Desde hace ya también bastante tiempo, más de 10 años, vemos su utilidad en las plantas de pediatría, en los servicios de urgencias, en las unidades de cuidados intermedios y también en el transporte. En algunas patologías, sobre todo en la bronquiolitis, la ventilación no invasiva ha conseguido modificar el manejo de estos pacientes. Aunque los datos difieren de unas publicaciones a otras, pero las tasas de efectividad en cuanto a evitar la necesidad de ventilación mecánica en esta patología llega a ser superior al 80%. El papel del alto flujo queda aún por determinar. También sabemos que en vuestros pacientes, en el paciente adulto, su utilización durante la estabilización y el traslado es una técnica segura y eficaz, y que la precocidad en su instauración se relaciona con una mayor tasa de éxito. La bibliografía publicada en el paciente pediátrico, que aunque no es tan extensa como la que existe en adultos, sí que parece apuntar que esta misma seguridad y efectividad también se mantiene en el paciente pediátrico. Las revisiones sistemáticas muestran una tasa de efectos adversos durante el traslado en torno al 1-4%. Y si nos referimos a aquellos efectos más graves, aquellos como necesidad de aumentar el soporte respiratorio o de intubación durante el mismo, son inferiores al 1%. Es una técnica que está bastante implementada en los equipos de transporte a nivel nacional, pero muchas veces es desconocida de unas comunidades a otras y la implantación es heterogénea, como heterogéneos son también estos propios equipos. En cuanto a sus indicaciones, voy a hacer referencia a las indicaciones en patología aguda y en el paciente pediátrico, ya que el paciente neonatal, como nos ha comentado María José, tiene una fisiopatología y una patología causante distinta. Decimos que son aquellas patologías que van a producir una insuficiencia respiratoria aguda, bien sea moderada o grave. Aparecen detalladas en la diapositiva. Y, en cualquier caso, serán pacientes que se nos van a mostrar clínicamente con signos de trabajo respiratorio moderado o severo, según las escalas de gravedad por patología, taquipneicos para su edad, iba a decir para su edad gestacional, no, para su edad, y con distinto grado de hipoxemia. Cuando este último punto es el criterio para la indicación de este soporte, habitualmente indicamos un alto flujo cuando necesitamos una oxigenoterapia con bajo flujo que no nos permite una gafa nasal por debajo del litro por minuto en el paciente neonatal, 2 litros en el paciente lactante y más de 3 litros en el paciente pediátrico, y para la no invasiva cuando se precisan fracciones inspiratorias de oxígeno por encima del 40%. Bien es cierto que el decantarnos por uno u otro soporte también va a depender de los recursos disponibles en cada centro y los protocolos específicos locales. Pues bien,
Imaginemos que estamos en un hospital en el que o en un equipo en el que no estamos realizando este soporte y queremos empezar a hacerlo. Pues lo que vamos a hacer es revisar brevemente cómo hacerlo. Esto mismo, pues bueno, fue un poco lo que nos sucedió a nosotros en su momento y creo que todavía ahora, porque seguimos aprendiendo. El Hospital de Guadalajara es un hospital pequeño, como bien sabéis, hablo de la pediatría, secundario, con una planta de hospitalización para 14 camas, que a día de hoy no cuenta con unidad de cuidados intensivos pediátricos. Trasladamos habitualmente nuestros pacientes críticos a las UBIs de Madrid, generalmente a la UBI de La Paz. Más o menos en los últimos años hemos realizado una media de traslados de unos 20 pacientes por año, de los cuales en torno al 40% corresponde a patología respiratoria. Los pediatras que formamos parte del equipo del servicio no teníamos experiencia previa en ventilación no invasiva pediátrica, sí en paciente neonatal, pero no en niños más mayores, y el equipo de transporte pues tenía bastante experiencia en esta técnica, pero en paciente adulto. Empezamos a realizar estos traslados en alto flujo en el año 2017 y, como veis, nos pilló la pandemia cuando empezábamos a realizar traslados en ventilación no invasiva. El primero de los pasos siempre es detectar que tenemos un problema. Desde luego, si estamos trasladando pacientes con dispositivos de oxigenoterapia que no nos permiten valorar la gravedad de la hipoxemia, o bien intubamos niños simplemente por el hecho de tener que ser trasladadas, claramente ese problema existe. El siguiente paso, como siempre, es asegurarnos la mejor formación posible. La bibliografía insiste en que para empezar con este soporte los equipos deberían estar adecuadamente formados no solamente en la técnica, sino también en el conocimiento de la patología respiratoria pediátrica, su fisiopatología y en el manejo avanzado de la vía aérea. Es cierto que pocos artículos insisten en qué competencias específicas son necesarias. De cualquier forma, creemos que esta formación debería ser reglada, debería ser impartida por los pediatras que más experiencia tienen en esta técnica, es decir, los intensivistas que reciben a nuestros niños en las UCI receptoras. Debería ser, por supuesto, transversal e incluir todos los miembros del equipo, tanto en la estabilización como en el traslado, técnicos, enfermería, pediatras y médicos de emergencias. Debería ser siempre continuada, más si cabe en pediatría, donde la causa del traslado sabéis que es patología estacional, y en lo posible apoyada en la simulación. El siguiente escalón, por supuesto, es disponer del material necesario para su desempeño. Sabéis que hay distintos tipos de interfaces, cada una con sus ventajas y sus inconvenientes, que deberíamos analizar para escoger aquellas que mejor se adapten a nuestros pacientes. Sí que insistimos en que a día de hoy deberían ser interfaces específicas para pediatría y no utilizar otros dispositivos que se comercializan con otro fin. Nosotros decidimos utilizar la interfase nasal para el lactante pequeño que se trasladara con un solo nivel de presión y utilizar las interfaces faciales completas con sus 3 tamaños para otras modalidades de soporte y otras edades, aunque realmente solo hemos utilizado las faciales completas. En cuanto a los respiradores, aunque se pueden utilizar con otros tipos de respiradores, los más indicados serían los respiradores de turbina, ya que permiten compensar mejor las fugas y tienen triggers de disparo más sensibles. Nosotros disponemos del Monal, que nos lo facilita el equipo de transporte, ya que nosotros no lo tenemos, digamos, de presencia física en nuestro centro. Y finalmente, el siguiente paso sería poder disponer de un protocolo común. Es cierto que existe un protocolo específico publicado por el Grupo de Transporte de la Sociedad Española de Intensivos Pediátricos, pero que creo que deberíamos adaptar a nuestro entorno. Nosotros elaboramos un protocolo consensuado con el equipo de transporte y supervisado por 2 compañeras intensivistas del Hospital de La Paz, en el que fuimos desarrollando punto por punto pues, tanto las generalidades como las indicaciones, etcétera. En este caso, pues insistimos en, quizá de una manera así como súper sencilla, pues todos los pasos por lo que teníamos que pasar, desde dónde estaba el material, cómo lo íbamos a programar el respirador, ya que recuerdo que es un respirador que nosotros nunca habíamos utilizado y que no lo tenemos habitualmente en el servicio, pues para irnos afianzando y ganando seguridad en su utilización. Lo siguiente a realizar
tengo ganas de acabar porque todo el rato lo último. Lo siguiente, por supuesto, es realizar una adecuada selección del paciente. Por supuesto, conociendo cuáles son las contraindicaciones absolutas para esta técnica, que aparecen detalladas en el recuadro superior, pero también teniendo en cuenta que existen factores que son predictores de fracaso con este tipo de soporte. Aparecen recogidas en la bibliografía con distinto peso dependiendo de los artículos. La idea es que si tenemos delante un niño que cumple varios de estos factores de fracaso, pues quizá nos deberíamos plantear utilizar otro medio de soporte para realizar nuestro traslado, puesto que siempre debe primar la seguridad de nuestros pacientes. Los que se refieren con más frecuencia aparecen aquí detallados. Por ejemplo, los lactantes más pequeños, que tienen más frecuencia de asincronías y más riesgo de realizar apneas, aquellos que tienen secreciones abundantes y precisan aspiraciones frecuentes, aquellos que llevan poco tiempo ingresados y aún así han empeorado rápidamente o ya estaban graves cuando ingresaron, aquellos que no mejoran los parámetros que habitualmente valoramos, la frecuencia cardíaca, respiratoria, el trabajo, aquellos que no podemos disminuir la fracción inspiratoria de oxígeno, aquellos que tienen pruebas complementarias con más alteración, ya sean radiografías o gasometrías, aquellos que persistan en su agitación a pesar de haber realizado una sedación adecuada, que requieran tiempos de estabilización largos. Aquí la bibliografía habla de tiempos de estabilización entre los 30 y los 60 minutos, que todo lo que supere esos 60 minutos se acompaña de una mayor tasa de fracasos, o aquellos que para conseguir efectividad clínica necesitan presiones de soporte elevadas. Por lo tanto, lo más razonable es empezar por aquellas patologías que tienen una mayor tasa de éxito, en primer lugar la bronquiolitis, seguida del asma, ya sea del lactante o del niño más mayor. Y una vez que hemos superado todas estas barreras, siempre tenemos que analizar nuestros resultados, cómo lo estamos haciendo para detectar posibles puntos de mejora. Nosotros en este tiempo, veis que son pocos pacientes, hemos trasladado 27 lactantes y niños con un rango de edad entre los 45 días y los 14 años y una media en torno a los 2 años. Veis que la mayoría de pacientes se trasladaron con broncoespasmos moderados o severos, seguido de bronquiolitis, 2 pacientes con neumonía y un paciente con un edema agudo de pulmón. En todas las series, la patología más frecuente es la bronquiolitis. En nuestro caso, quizás sea el cambio epidemiológico que ha producido la pandemia en esta patología, en la bronquiolitis. En cuanto al tipo de soporte, la mayoría de nuestros pacientes se han trasladado con oxigenoterapia de alto flujo, incluso después de haber establecido el protocolo de ventilación no invasiva. 5 pacientes se trasladaron con 2 niveles de presión y 3 pacientes se trasladaron en CPAP, correspondiendo a los 2 pacientes con bronquiolitis más pequeños y al niño más mayor, que era un niño con una crisis asmática severa, que no consiguió adaptarse a los 2 niveles de presión. Y en cuanto al análisis de los resultados, pues tengo que reconocer que hemos tenido una recogida incompleta de datos. Diseñamos una hoja para recoger de manera prospectiva información previa, durante y después del traslado, pero por distintas circunstancias no se ha llegado a recoger ni la mitad de las hojas. Sí que puedo comentar que no hemos tenido efectos adversos graves. En ningún caso ha habido necesidad de escalar el soporte respiratorio, incluyendo la intubación. De las hojas que sí que tenemos recogidas, en una de ellas figura un paciente que precisó aumentar puntualmente la FiO2 por una desaturación, y 3 traslados que corresponden al mismo paciente no conseguimos una adecuada adaptación a la no invasiva, teniéndose que ser trasladado con alto flujo. En estos casos no se utilizó sedación farmacológica. Y sí que tuvimos durante varios traslados problemas técnicos con la batería del alto flujo que no llegaron a repercutir clínicamente en los niños y que a día de hoy se encuentra solucionado. Por lo tanto, nuestros puntos de mejora sería insistir en la selección de los pacientes candidatos a no invasiva. Creo que al menos sobre el papel hemos trasladado niños en alto flujo que podrían haberse beneficiado de un soporte con ventilación no invasiva.
e intentar seguir mejorando la adaptación, tanto en la técnica de colocación, el trabajo en equipo, sedación farmacológica en los casos en los que esté indicado, la interpretación de gráficas de cara a la detección y al manejo correcto de las asincronías. Y, por supuesto, debemos mejorar en la recogida de información que ahora nos va a tocar realizar de manera retrospectiva. Como conclusiones, señalar que el soporte respiratorio no invasivo es eficaz y seguro en el traslado pediátrico, pero que su implantación requiere una adecuada formación y no solo en la técnica de soporte, sino también en la fisiopatología y en la vía aérea pediátrica, del material adecuado y realizar una selección correcta y progresiva del tipo de paciente que vamos a trasladar. Y que siempre analizar nuestros datos nos va a ayudar a mejorar. Ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias, María. Y también en tiempo, por lo tanto, vamos muy bien. Y la siguiente exposición va justo en la línea que estamos realizando, y es que tras un traslado no se acaba el trabajo, sino hay que hacer un análisis crítico de lo que se ha hecho. Y para ello vamos a hablar, el siguiente tema es el debriefing del traslado pediátrico complejo realizado por personal de emergencias. Para ello contamos con la participación de Ignacio. Ignacio Garrote es un médico de la UME de Toledo 1 y no creo que nos va a aportar temas muy importantes. Muchas gracias, Nacho. Cuando quieras. Hola, muchas gracias. Muchas gracias a la dirección de la gerencia por invitarme y a mi amigo Rubén por hacerlo también. Bueno, pues sí, vamos a hablar de un caso del que han participado personas que están dentro de la sala, o sea que si digo alguna mentira seguro que me tirarán un tomate, ¿vale? Tengo que hacer una declaración de conflicto de intereses. Yo creo que hoy en día no tratamos a los pacientes con la misma tecnología que tratábamos hace 50 años, y esto es gracias a que ingenieros y médicos trabajamos de forma conjunta. Si bien es cierto que esta charla está libre de conflicto de intereses, ya que todavía ninguna casa comercial lo ha hecho con el debriefing, ¿vale? Bueno, pues comienza la guardia, y la guardia empieza con el briefing matutino, el cafecito, ¿vale? Y en ella ponemos en evidencia que tenemos un conductor no habitual, lo cual ocurre con bastante frecuencia, que nos viene un conductor que no es de la UBI, que ni siquiera es de servicio, no es de otra UBI, sino que viene muchas veces de programadas. Con lo cual, bueno, pues tenemos ahí un latente, tenemos ahí una deficiencia, pero que, bueno, vamos a manejarla de la mejor manera posible. También tenemos un IMA no resuelto con el ventilador y tenemos una alumna. Bueno, pues vamos adelante con la guardia y vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible y con humor. Vale. A las 5 de la tarde surge un aviso secundario, varón de 2 años y 1 mes, con una comunicación intraauricular multiperforada y una hipertensión pulmonar severa, aceptado en el Ramón y Cajal. Nosotros tenemos como hospital de referencia el Hospital Universitario de Toledo, que es un hospital ya de tercer nivel, con lo cual cuando tenemos que llevar pacientes a Madrid, pues bueno, digamos que vamos un poquito ajustados, ¿vale? Llegamos y digo, vamos a hacer una valoración primero del paciente, porque que yo sepa todavía no se había hecho ningún traslado de paciente con óxido nítrico. Y llegamos allí y bueno, pues vemos que el paciente está completamente preparado, el paciente está, entre comillas, estable, y están esperando el paciente en el hospital de destino. Y con esta información pues vamos a ver si podemos hacer el servicio o no podemos hacer el servicio. Tenemos el warning de que no tenemos un procedimiento para hacer este tipo de traslados, y que tenemos una falla del ventilador que habíamos detectado, pero que la verdad es que, bueno, que tampoco me preocupo demasiado porque conozco bien el ventilador y bueno, sé que esta alarma no suele reportar problemas. Pero bueno, es un warning. Hacemos un CRM lo mejor posible, preparamos, aseguramos y ordenamos todo con el equipo del hospital. Tengo que agradecer su colaboración en este sentido, ya que fue exquisita. Intentamos participar todos para que el paciente vaya lo mejor posible.
No es posible que venga un intensivista de la UCI pediátrica con nosotros porque no tienen este rol todavía. Y las preguntas mágicas que yo hago cuando tengo este tipo de traslados, como el último paciente que se trasladó para trasplante pulmonar a Barcelona, que también lo llevé yo, es ¿cómo se pone malo, compañera? ¿Cómo evito que el paciente se me ponga malo? ¿Cómo lo preveo? Y sobre todo, cuando se me pone malo, ¿cómo lo soluciono? Estas preguntas a mí, sobre todo al paciente, nos han salvado de unos cuantos sustos. Bueno, veis que el paciente va con unas cuantas cosicas, unas cuantas bombas. Está todo ordenado, aunque lo veáis así, realmente iba ordenado y asegurado. Metemos el paciente dentro de la UBI móvil, por supuesto con acompañamiento familiar, puesto que tenemos alumna y poco espacio, como veis, esta vez la madre va delante en la cabina de pilotaje. Hacemos la última checklist antes del traslado para ver si está todo correcto y el manómetro de la botella de óxido nítrico de transporte indica que la botella está a la mitad. Coño. ¿Cuánto tenía la botella? Era nueva. Ya. ¿Pero cuánto tenía? No lo habíamos revisado. Suponemos que 200 bares. ¿O no? ¿Cuánto tiempo llevaba? Bueno, no pasa nada. Venga, traemos otra botella y hacemos el cambio. No hay más botellas de transporte de óxido nítrico. Las hemos pedido, los compañeros de la UCI pediátrica decían que habían pedido, que era necesario tener 2, por si acaso, pero no les había llegado. Y aquí nos enfrentamos con el gran dilema, ¿no? Go, no go. ¿Qué hacemos? Por un lado están las ganas, coño, es un servicio chulo, che, no, esto no lo tienes todos los días, o sea, joder, te pica, coño, te pica. Por otro lado está la familia, que está esperando, está angustiada y quieren ir al hospital de destino para que solucionar el problema a la criatura. El paciente está preparado y haciendo cálculos de las partes por millón que lleva el óxido nítrico vemos que nos sobran 20 minutos para llegar al hospital de destino, al norte de Madrid. Joder, 20 minutos es poco. Bueno, y el no-go es que esto va contra las reglas de los transportes secundarios, sobre todo complejos. Bueno, al final nos tiramos a la piscina, vamos para adelante y van pasando los minutos. Fijaros que los minutos, en vez de al principio revisamos a los 10, luego a los 17, luego a los 20, a los 22, a los 23, a los 24 minutos y luego vamos revisando segundo a segundo. ¿Por qué? Porque el óxido nítrico se va acabando y cuando llevamos 23 minutos de traslado nos queda menos de un cuarto de botella. Hemos revisado si hay fugas, no hay fugas por ningún sitio, qué está pasando aquí, demonios que no lo entiendo, te lo juro. Y bueno, pues ya antes de pulsar el botón del pánico, empezamos a hacer, cuando nos queda un cuarto de botella, una desescalada de óxido nítrico y una escalada respiratoria, aumentando sobre todo la PIP. Llegando a una PIP, empezamos con una PIP de 5 y llegamos a una PIP de 10, ¿vale? La FIO2 no se podía incrementar más porque ya iba al 1%. Y también, bueno, pues lógicamente para compensar los problemas de la PIP en este tipo de pacientes y los problemas de la hipertensión pulmonar, pues ajustamos un poquito los inotropos de nuestro paciente. Y de esta manera, pues bueno, el paciente va aguantando. Y yo siempre digo que lo importante no es saber, sino tener el teléfono de que sabe. Así que llamamos lo primero al centro coordinador, nuestro gran aliado cuando estamos ahí solos en la cuneta, como digo yo, y le digo, che, que no llegamos al hospital de destino y que tenemos que hacer parada y que vamos a parar en el hospital 12 de octubre. ¿Os parece bien? Sí, por supuesto. Por favor, ayudarnos a gestionar las cosas, etcétera, etcétera. La segunda llamada que hago es a mi amiga Silvia Belda, no sé si la conocéis, ¿vale? Está por aquí. ¡Socorro! He puesto esta foto, podría haber puesto una foto del otro día tomando una caña, pero yo creo que esta es más apropiada para una conferencia, ¿vale?
y le digo, socorro. Y digo, no te preocupes, Nacho, te estarán esperando en la UCI pediátrica con una botella, sube arriba directamente, ya lo gestiono yo. Y la tercera que llamo es a mi jefa, o sea, a mi mujer, que es neonatóloga de transporte, y digo, porfa, dime algo, si hay algo que se me escape, y nada, pues bueno, pues algún consejillo extra pues siempre viene bien, ¿no? Llegamos al hospital 12 de octubre y el conductor nos lleva a urgencias de la General. Mierda, claro, como no es un conductor habitual, no lo conoce. Hacia el hospital materno-infantil se termina de acabar completamente el óxido nítrico y llegamos a las urgencias donde nos están esperando con una botella grande. Aquí tenéis la botella, una botella grande de óxido nítrico. Y purgar los circuitos y todo. Y bueno, al final convencemos y llegamos arriba. Sacamos el paciente, aquí ya sin óxido nítrico, como veis. Subimos a urgencias pediátricas. Y muchas gracias a las compañeras de urgencias pediátricas en las que, bueno, pues nos prestaron una botella grande, purgamos el circuito, hicieron todo el trabajo y se dio cuenta de que el problema, una de las enfermeras, se dio cuenta de que el problema estaba en el manoreductor, que estaba roto, o sea, roto. Y es por donde fugaba, no fugaba por ninguna parte del circuito, por eso no lo vimos, y estaba roto. Así que, bueno, durante el traslado, como sospechamos que podía fugar por algún sitio, sí que pusimos el extractor, más que nada por nosotros mismos no llegar muy contentos. Hicimos una reescalada, una desescalada ventilatoria y una reescalada del óxido nítrico para llegar, bueno, salimos de Toledo con 16 partes por millón y llegamos al hospital de destino, al Gregorio Marañón, con 12 partes por millón y el niño no se desaturó en ningún momento. ¡Qué bien! ¿Somos cojonudos? Bueno, errar es humano, esconderlo también. Por fin, la Organización Mundial de la Salud habla que los errores sanitarios cuestan 2,6 millones de muertes con nombres y apellidos al año. ¿Vale? Por fin empezamos a mirar los errores a la cara, el personal médico, para tratar de evitarlos y de solucionarlos. Vamos al debriefing porque es el objetivo de la charla. Aquí identificamos una serie de latentes. Latentes son aquellas cosas que sabemos que va a pasar, pero nadie hace nada para evitarlo. Tenemos un conductor nuevo que no conoce, tenemos un ventilador con alarma que con un exceso de confianza mío tiro para adelante. Solo hay una botella de transporte de óxido nítrico en el Hospital Universitario de Toledo, aunque la han reclamado varias veces. Falta un procedimiento, que esto es fundamental. Me alegro muchísimo lo que ha contado la compañera de las checklists, lo que están haciendo en Guadalajara. Muchísimas gracias, por favor, pasárnoslo. Y falta personal especializado para este tipo de traslados. Y luego hay errores, ¿no? Lo que llamamos el síndrome de Catrasca. No se comprobó la botella. En el no-go de la balanza tenía que haber sido un no-go como una casa. Durante el traslado entre Toledo y Madrid yo iba pensando todo el tiempo con ese sudor que me caía y iba así también, ¿no? Esto no son las pupilas. Pues iba pensando, es increíble que me esté pasando esto es de primero de traslado, o sea, no me puedo estar viendo en este marrón, este niño se me puede morir. Tengo la madre delante. Una falla de comunicación, ya que, bueno, hablo con Silvia, hablamos con el centro coordinador, pero finalmente no hay una buena comunicación, tampoco hay alguna comprobación, una comunicación de bucle cerrado, de comunicación de que efectivamente el centro coordinador y el hospital de destino entienden que vamos a subir directamente a la UCI pediátrica. Y finalmente, ¿qué daño hemos hecho? Porque, claro, el paciente no se ha desaturado, pero hemos hecho un reclutamiento pulmonar no electivo en nuestro paciente. Entonces, el daño que hemos podido hacerlo, pues, bueno, pues ya verán. Desde luego que yo no soy su médico para hacer un reclutamiento y poner una PIP de 10 a un paciente de estas características. Esto lo tiene que hacer el médico que lo lleva y no el médico de traslado. ¿Vale? Por supuesto, creemos en la universalización de la medicina, somos defensores de la medicina pública,
Sabemos que los pacientes de alta complejidad tienen que, con una adecuada gestión de recursos, tienen que ir a hospitales de referencia, porque a nadie nos gustaría que nos atendiera, nos operara de corazón abierto un cirujano que lo hace 2 veces al año. ¿A que no? A mí tampoco. Y está siempre el eterno dilema de este tipo de traslados con las distintas sociedades científicas y sus intereses y egos personales. Esto debe ser hecho por personal especializado o por generalistas. Pero también es cierto que muchas veces no hay recursos para todo, este tipo de traslados. La pregunta es, ¿a tu hijo quién te gustaría que lo trasladara? Bueno. 2 minutos, Nacho. Gracias. ¿Algo en medio? Bueno, pues algo en medio puede ser, por ejemplo, lo que están haciendo, lo que van a empezar a hacer en Christoph 31 de Berlín. Mi amigo Philipp, mañana va a empezar un programa de transporte en ECMO en el que tienen un médico especialista en ECMO y también va a trabajar con un equipo de EMS médico y paramédico, ¿vale? Tenemos que adaptar los recursos a lo que hay con una injusta repartición de los mismos, ya que sí que hay dinero para hacer un hospital precioso con una arquitectura maravillosa, pero para hacer formación, no. En cualquier caso, en la curva de aprendizaje, yo quiero citar siempre, ya que también soy cristiano, a San Agustín, en el que él dijo, si fallo sum, si me equivoco existo, ¿vale? Y sin entrar en lo que las teorías de la escalera de indiferencia de Chris Alvin y en la seguridad psicológica de Edmondson, en la que tenemos que tener todos la confianza suficiente como para coger el teléfono y decir que nos hemos equivocado y que no haya ningún problema. Cuando pasamos la fase de que nos queremos unos cracks y tenemos una cagada grande como la que tuve yo aquí con mi amiga Elena hace unos cuantos años con un transporte pediátrico de alta complejidad, pues entonces empiezas a aprender. Es curioso ver cómo los pilotos entrenan procedimientos de emergencia que afortunadamente no desarrollan a lo largo de su vida profesional nunca y sin embargo nosotros no entrenamos nuestras emergencias médicas. Así que para terminar, el debriefing del debriefing es: hay que identificar los latentes, tenemos que reforzar las barreras, tenemos que entender el error como una oportunidad para aprender, mirarlo de frente, tenemos que trabajar con procedimientos y checklist, tenemos que trabajar en ver qué es lo mejor según los recursos que tenemos, si un transporte mixto o un transporte especializado, y tenemos que centrarnos en la formación y el entrenamiento simulado con estos procedimientos para el éxito y la seguridad de nuestros pacientes, ya que es su vida, no la nuestra, la que va en la fragoneta, como digo yo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nacho. Y por último, vamos a hablar de la última ponencia, que es llevar el transporte a su máxima complejidad. Y para ello contamos con alguien que pues, es un honor para nosotros, que esté con nosotros, Silvia Belda, que es una médico intensivista pediátrica del Hospital 12 de Octubre y que también es la coordinadora del transporte en ECMO. Quiero poner también el valor de que Silvia estuvo aquí la semana pasada porque hay un concepto muy importante que justo en el transporte ECMO es la humanización, y Silvia es alguien muy importante en nuestra sociedad. La semana pasada se hizo aquí las jornadas del cuidado del niño que no cura y de la muerte del niño, y ese concepto de humanización se tiene que llevar a todos los extremos y Silvia es un gran exponente para ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, me da casi un poco de pudor empezar a hablar después de esta presentación. Me hace especial ilusión estar aquí y agradezco mucho a la organización contar conmigo, porque yo cuando empecé mi andadura como intensivista pediátrico en el R4 de pediatría, roté en lo que entonces era la unidad del SUMA adscrita a un centro de bomberos en Aranjuez. Y ahí voy a aventuraros ya la conclusión de mi charla. Me di cuenta de que para tratar bien a nuestros pacientes hacen falta redes en las que cada uno tenemos un papel y tenemos que colaborar, ¿no? Esto me ha llevado luego a hacer también un poquito de medicina de montaña, de expediciones, y siempre llego a la misma conclusión, que ninguno hacemos todo y que nos necesitamos unos a otros, ¿no? Esto por si alguno ya tenéis mucha hambre y ya habéis oído la conclusión y os podéis marchar. Bueno, para los que la ECMO les suene a tecnología del supermundo, pues es una maquinita que lo que hace es suplir temporalmente las funciones del corazón y de los pulmones, ¿no?
Por los grandes vasos metemos unas cánulas, en los niños pequeños por el cuello, en los grandes normalmente por las piernas, por las femorales. Recogemos sangre del lado derecho del corazón, desoxigenada, la pasamos por una bomba que hace de corazón y la propulsa, un oxigenador que lava el carbónico y oxigena la sangre y luego la devolvemos. Cuando solo suplimos el pulmón por otra vena hacia el lado derecho del corazón y cuando suplimos los dos por una arteria hacia el arco aórtico y así nos saltamos corazón y pulmones, ¿no? Es una terapia siempre temporal, aunque sí que es muy útil, ¿no? A veces decían que no era un tratamiento, yo creo que sí que lo es, porque también establece una circulación muchas veces muy eficaz, ¿no? Bueno, en el transporte del paciente grave, todos sabéis que lo ideal es que si creemos que nuestro paciente necesita algo que no tenemos, lo transportemos lo antes posible a un centro que sí lo tiene. En la ECMO se habla mucho de lo que hablaban como mortalidad escondida, que son los pacientes que se podrían beneficiar de la ECMO, pero ya están tan graves que no se pueden mover, ¿no? Porque el riesgo de movilizar a ese paciente pues significa una muerte casi segura, ¿no? Y esto se describe hace ya mucho tiempo, ¿no? Y ahí es un poco donde entramos nosotros. Es la excepción de la excepción, porque normalmente muchos pacientes sí se pueden trasladar antes, ¿no? A mí esta diapositiva me gusta mucho, aunque es un poco la cosa histórica. Ahí veis el primer caso en neonatos y pediatría que salió con vida, que es la niña Esperanza, es en 1975, ya ha llovido. Es la hija de una madre mexicana que cruza ilegalmente la frontera y entonces tiene a su niña en California y allí la niña tiene una aspiración de meconio, se pone malísimo y Robert Bartlett, que le veis ahí en dos fotos, la última de mayo, de principios de este mes en Londres, pues le pone lo que entonces era una especie de circulación extracorpórea. El artículo es precioso porque es de estas veces que ves que como tu médico le importe lo que te pasa, pues eso es un seguro de vida, ¿no? Y también nos hace ver que en el fondo nosotros somos muy importantes, ¿no? Las ganas de dar tratamiento, de curar son fundamentales, ¿no? El caso es que Esperanza sale, la veis ahí pues bastantes años después con su salvador, que es Robert Bartlett, ¿no? Curiosamente él en la primera serie que publica en el 77 ya tiene 2 transportes, ¿no? O sea que vamos un poquito tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca. Como definición, yo os voy a hablar en la charla sobre todo del transporte primario, que es cuando el niño está en un centro que no tiene ECMO y un equipo de ECMO se traslada a ese centro, lo canula e inmediatamente lo transporta a un centro de referencia en ECMO, ¿no? Existe el transporte secundario, que lo pueden hacer también centros de ECMO que no hagan transporte, que son pacientes que ya están canulados en ECMO por su patología y necesitan de alguna cosa que no hay en el hospital. El paradigma de esto es el trasplante, ¿no? Entonces, es mucho más tranquilo porque puedes decidir en qué momento te llevas a ese paciente, cómo, que esté estable, etcétera, ¿no? Y el transporte terciario es como un transporte primario, pero en vez de que yo me traiga a ese paciente al 12 de octubre, lo llevo a otro centro de ECMO, ¿no? Que esto probablemente, si hubiera un programa nacional, pues sería una opción para transportes que hemos hecho muy lejanos, ¿no? Como en Santiago de Compostela, etcétera, ¿no? Que a lo mejor puede quedarse en La Coruña, que hay ECMO, aunque sea un centro de ECMO que no tenga capacidad de hacer el transporte, ¿no? Capacidad o infraestructura, ¿no? Bueno, esto lo vais a ver, ¿por qué no hay ECMO en todos lados? Porque como todo, cuanto más experiencia tenemos, mejor hacemos las cosas, ¿no? Y hay varios artículos que dicen que hace falta un número anual de casos para estar medianamente entrenado. Esto habla de la ECMO, pues imaginaros el transporte, ¿no? Que le pongo la ECMO y en el minuto después, cuando son pacientes que en mi UBI, pues estamos súper pendientes, todo el personal ahí y tal, pues ahí nos lo llevamos de paseo, ¿no? Y vosotros que hacéis transporte sabéis lo que significa eso, ¿no? Entonces, bueno, es importante que haya pocos servicios y hagamos mucho, porque así estamos entrenados y tenemos más pericia, ¿no? Como os pasa a vosotros, pues más pericia en lo que nos pueda pasar. Nada, esto es una tablita que lo ideal sería que los transportes más alejados los hiciéramos con otros vehículos y no siempre en ambulancia, ¿no? Nosotros hemos hecho un único transporte aéreo porque era Mallorca y todavía la ambulancia no tiene capacidad de llegar, porque si no seguro que también hubiéramos ido en vehículo terrestre, ¿no? Bueno, ¿qué os voy a contar de los vehículos? Lo sabéis mejor que yo, cada vehículo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Y todos sabemos que el punto más delicado son los transfers, ¿no? O sea que si podemos ahorrar transfers a veces es bueno, ¿no? Esto lo veremos luego también. Estas son las camillas ideales para hacer ECMO, pues lo ideal es que el paciente vaya en la balda de arriba y la balda de abajo tenga una serie de dispositivos para atar muy bien todo lo que tenemos que llevar, ¿no? Y sobre todo la ECMO.
La de en medio es una camilla de un centro de neonatos de Alemania, que nosotros antes de empezar fuimos a visitar, y la más bonita, que es la de abajo a la izquierda, es la que vende la ELSO, que es la organización un poco que recoge todos los datos de la ECMO, ¿no? Bueno, cuando uno no tiene esto, pues lo hace de la mejor manera posible. Esto también como curiosidad, vehículos diferentes que tienen en otros países para el transporte en ECMO. Ahí veis un autobús alemán, que bueno, parece muy bonito lo del autobús, pero luego veis al alemán forzudo metiendo aún así la camita del neonato con todo el equipo, ¿no? Es muy importante, lo ideal son pues camillas hidráulicas o que las rampas sean de un acceso fácil, porque al final es equipo pesado, ¿no? Y luego los suecos, que son muy cucos y son de los centros que más ECMO, transporte en ECMO hacen del mundo y mejor organizados, lo que hacen es meter la ambulancia en la panza de un avión, ¿no? Para eso tienes que tener la capacidad y el avión, pero se ahorran el transfer, ¿no? Pues bueno, también es una opción. Vale. Bueno, esto como todo, hace falta un equipo muy entrenado, no solo en ECMO, aunque yo creo que en este tipo de transporte sí que la experiencia en ECMO es fundamental, pero por supuesto tenemos que saber medicina de emergencia, medicina de transporte, y un poco es como lo que decís vosotros, el que transporta no solo está haciendo el transporte, está cuidando de ese paciente como si estuviera en la unidad en la que estaba, ¿no? Y yo creo que es lo que intentamos hacer todos. Y para eso lo ideal es que el personal sea lo más estable posible. Y en los países que están muy organizados, de hecho, intentan formar, por ejemplo, a los técnicos o a los pilotos para que sea una cosa habitual, ¿no? Bueno, la seguridad, los checklists que voy a añadir, pero efectivamente aquí, que es una técnica compleja, pues es muy importante pensar en todo, ¿no? Y lo ideal, yo creo, sería centralizarlo en muy poquitos centros a nivel nacional. La simulación, una baza muy buena, cuando no tengo suficiente entrenamiento por número, ¿no? Y siempre, porque me mantiene al tiempo. El checklist, el nuestro, el de la derecha, el de la izquierda es uno que me dejaron de Arkansas antes de empezar, lo pongo al lado porque el nuestro es mucho más mono, ¿no? Bueno, ¿cómo activan el protocolo? Lo suyo sería que llamaran al busca de la UBI. Lo cierto es que mi móvil suena un número de veces bastante alto, pero bueno, da igual, al final llegamos a la misma conclusión. Tratamos al paciente como si fuera nuestro. Cuando no hay duda, pues se dice que es candidato a ECMO, y cuando es un paciente complejo lo comentamos con el equipo multidisciplinar. Si tiene criterios de inclusión, pues se activa. Se activa un programa que de momento sigue siendo voluntario, lo cual implica un montón de dificultades, porque la gente no tiene un busca para esto ni está localizada. Entonces, activamos diferentes personas que tienen que ir. Nosotros mínimo vamos 4 personas y, por ejemplo, el grupo de la enfermería, que es un grupo con mucha formación que sale de la UBI, con gente de experiencia en ECMO, pero es voluntario. Entonces, un chat de WhatsApp, ¿no? Pues ahí pongo yo lo que ocurre. Oye, hay un potencial, en cuanto me llaman, además aviso por si es alguien que todavía no sabe si va a ser o no candidato, pues yo lo aviso porque a veces no es fácil, ¿no? Pues esto, la idea es que en algún momento sea diferente y no dependa de que alguien deje lo que está haciendo, ¿no? Y se plante ahí. Cada uno tenemos luego nuestros checklists, va un pediatra, que es en principio el coordinador del traslado, una enfermera, un perfusionista y un cirujano cardíaco, que son los que canulan en mi hospital, ¿no? Hay otros centros que pueden ser otros cirujanos, y en pacientes muy grandes a veces se puede hacer una técnica de Seldinger, pero se suele hacer también con el cirujano ahí, ¿no? Porque si hay alguna complicación nosotros no lo podemos resolver, ¿no? Podemos canular, pero luego no operar si pasa algo. Hay una preparación del equipo, cada uno con sus checklists. Este es el nuestro, de la enfermería, y mío, que hacemos en conjunto. Intentamos ser lo más autosuficientes posibles, ¿no? Como en todos los transportes. Hay algunas cosas que necesitamos del hospital emisor, que luego os enseñaré su checklist, ¿no? Bueno, y este es el respirador que tenemos, que habría también formas mejores de hacerlo, pero bueno, vamos con lo que tenemos, ¿no? Lo cierto es que cuando la ECMO funciona bien, no necesito prácticamente casi nada más, ¿no? Alguna cosa de medicación y así, pero puedo quitar muchas de las cosas. Tenemos una gráfica especial para el traslado, que yo creo que nos ayuda también a recoger las cosas. Y bueno, nos preparamos para intentar, bueno, pongo ahí esa camilla porque es mucho material, ¿no? Y una de las cosas que nos dificultan también es que sabéis que con la transferencia de la sanidad a las autonomías nos tiene que venir a buscar la ambulancia de donde es el paciente, lo cual a veces es absurdo, porque si es de Santiago de Compostela, el niño está malísimo muriéndose y nosotros tenemos que esperar pues las 6 o 7 horas de que venga, ¿no? Y además a veces hay comunidades que no tienen tan claro qué vehículo tienen que mandar, ¿no? Nosotros, idealmente, el equipo tiene que ir enchufado, sobre todo si es un transporte largo, porque la ECMO debe ir cargada, ¿no? Y además llevamos un palo con nuestras bombas, el monitor para la tensión arterial, en fin, que es bastante equipo, ¿no? Y eso a veces ha dado problemas también.
Mantenemos una línea telefónica abierta durante todo el rato con el hospital emisor. Y esto yo creo que es una cosa también que yo he aprendido mucho, que no solo somos útiles porque hacemos la ECMO, sino porque conversamos con alguien que en ese momento tiene la sensación de que se le han acabado los recursos o se le están acabando porque médicamente no hay más, no porque no los tenga. Y esa línea abierta a veces sirve para pues, sugerir cosas o ver cómo va el paciente, etcétera, ¿no? Le mandamos su checklist, sobre todo de hemoderivados, de material quirúrgico, etcétera, y un consentimiento informado y una hoja de información para los padres, ¿no? Aunque muchas veces están perfectamente informados cuando llegamos. Decimos cuándo salimos, muchas veces mandamos la ubicación cuando nos acercamos, vemos que los trámites estén hechos, vamos siguiendo valorando el paciente. Y esto es un poco curiosidad de las fotos, que pese a ser a deshora, muchas veces en fin de semana, ir de forma voluntaria, pues solemos estar bastante contentos cuando nos vamos a esta aventura, ¿no? Que yo creo que los transportes muchas veces son una aventura y a la gente que nos gustan pues tenemos una forma un poquito especial de que eso nos enganche. Vamos al centro emisor, igual, hablando todo el rato, os pongo ahí el avioncillo militar, que eso fue una aventura más bonita, y también yo creo que de aquí yo he aprendido lo importante que es el trabajo en equipo, y muchas veces he aprendido un montón de cosas de los que me han llevado de transporte o de los hospitales emisores, ¿no? Y bueno, en el hospital emisor, si el paciente está muy grave, nos ponemos directamente con él, y si no, intentamos informar de nuevo a la familia. Las perfusionistas directamente purgan la ECMO y los cirujanos y mi enfermero y yo intentamos planificar la cirugía. Entonces, cuando el paciente está muy inestable, no se le mueve hasta que no está la ECMO purgada y el cirujano está preparado, porque muchas veces solo el movimiento para tener el acceso pues les ha producido situaciones de alto riesgo de muerte, ¿no? Y ya nos ponemos con la cirugía. Otra cosa muy bonita es que tenemos que interaccionar. La gente que lo lleva ahí no deja de llevar al paciente, ¿no? Y a mí me parece un reto muy bonito y también he aprendido mucho de eso, ¿no? Bueno, canulamos unas veces más rápido que otras y se pone en marcha la ECMO, ¿no? Y ahí, como todo, no es lo mismo en tu casa, en tu UBI, que en otro sitio del hospital, que en la calle o que en otro hospital, ¿no? Y hay que ver muchas cosas, no siempre las cosas son perfectas, y yo creo que el transporte te da también muchos recursos para ir con una cosa imperfecta pero segura, ¿no? Pues que luego hablaremos también, ¿no? Y esto, por ejemplo, es la complejidad de un paciente con 4 drenajes pleurales y un neumotórax a tensión que se tiene que meter en una ambulancia en la que va a ser difícil que yo le ausculte bien y que tiene un único aspirador, ¿no? Bueno, esos son pacientes que si la ECMO funciona bien, por ejemplo, pueden ir sin ventilación mecánica. O de planificar en qué ascensor me meto y cómo. Aquí se está cerrando la puerta del ascensor y veis la cara de horror de mi enfermera Sonia. La perfu le hizo un poco de gracia, ¿no? Pero que son cosas que ocurren, ¿no? Y que hay que planificar también. Y bueno, subiéndonos siempre a la ambulancia, que es un momento crítico. Y el transporte, como os voy a contar, que sabéis perfectamente, no termina hasta que el niño no está estable y con un buen transfer hecho, contada bien la historia, en el box del hospital que le recibe. A mí me gusta mucho esta diapositiva porque creo que detrás de algo tan complejo como la ECMO o de algunas cosas que hacemos, no tenemos que olvidar que se esconde un paciente, un niño y una familia, ¿no? Y nosotros en esto hemos intentado cuidar pues todas las necesidades de ese niño y esa familia, y luego, muy importante, al equipo emisor, porque ellos tienen un paciente realmente grave y yo también intento cuidar mucho el informarles luego y el devolverles al paciente en cuanto se pueda, ¿no? Hemos hecho hasta la fecha 40 traslados. Veis que en los últimos años una curva creciente, y probablemente si esto estuviera institucionalizado, seguro que hay niños que se escapan porque en el centro no saben que esto es una posibilidad o que se transportan de forma inestable porque no se accede a la ECMO, ¿no? Hemos ido a muchos sitios en esta comunidad, pues a Toledo, a Ciudad Real, en fin, veis ahí, ¿no?, los puntos que os corresponden, que la verdad es que tengo que decir que, por ejemplo, de las UBIs de aquí en Toledo, muchas veces a mí el transporte aquí funciona muy bien y a veces me resulta mucho más sencillo que vengáis a buscar que empezar a discutir con otros centros de otras comunidades, ¿no? Esto que, bueno, yo sé que todo el mundo intenta hacerlo lo mejor posible. Hemos rechazado pacientes porque no fueran candidatos, algunos han mejorado, algunos habían mejorado y los hemos transportado sin ECMO, y algunos los hemos dejado incluso en el centro. En los últimos meses ha fallecido un paciente al que no hemos podido ir a buscar porque no teníamos equipo suficiente, y uno finalmente le fue a buscar Barcelona, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto pone de manifiesto que 10 años después, porque el primero es 2012, necesitamos un programa nacional.
Hemos ido a por pacientes muy graves y con indicaciones de la ECMO de mortalidad mayor, como son pacientes oncológicos, los niños post-trasplante con un COVID, miocarditis, tosferinas malignas que tienen más mortalidad, y pese a eso tenemos una supervivencia en los niños del transporte igual que las de las ECMOs de casa, que es un poquito mayor del 65%. En ocasiones hemos llegado tan apurados que hemos tenido que hacer ECMO RCP, ¿no? Y esto pues también una llamada que ante la duda es mejor llamar, y si luego no es candidato pues nada, que como no es fácil de hacer. Esto es un vídeo de una ECMO RCP en transporte de una niña con una miocarditis. Nada, para poneroslo unos segundos si se puede. Esta niña, pues que llegamos muy al límite con muchísima disfunción y la tuvimos que reanimar mientras la canulaban, ya es casi enchufando la ECMO, pues está curada y está bien neurológicamente, ¿no? Y eso es algo que siempre ayuda a seguir. Las fotos que os voy a contar, de lo que supuso la pandemia, ¿no? Y de lo difícil que era. Hemos tenido muchos problemas porque no hay un procedimiento, entonces algunas de las ambulancias no han tenido capacidad eléctrica para el calentador. En bebés, sobre todo en niños pequeños, la ECMO tiene un calentador adscrito porque pasa todo el gasto cardíaco a temperatura ambiente, ¿no? Y eso consume mucha energía, la ECMO también. Y de hecho, en invierno, solo bajar de la UBI a la ambulancia, muchas veces los neonatos pierden 1 o 2 grados, ¿no? Entonces es muy importante enchufarlo rápido. De hecho, veis este neonato, que no es de esta comunidad, que tuvimos que parar en un centro de salud y en un hospital porque no funcionaba ni siquiera la calefacción de la ambulancia, que son cosas que uno no cree que puedan pasar, pero pasan, ¿no? Y con 30 grados ya nos paramos. Esto es lo que hace la ELSO, mucho más organizadito. Y bueno, yo digo que he aprendido mucho porque esto te da muchos recursos, no solo de la ECMO, que bueno, que es muy interesante y a mí me gusta mucho, no voy a decir que no, sino de trabajar con distinta gente, de analizar lo que tienes y de con lo que tienes intentar hacerlo lo mejor posible. Deciros que han salido publicadas justo ahora unas guías que hemos hecho para tener unos mínimos de lo que hace falta en el transporte en ECMO, que se han hecho con la SEMICIUC y con la SECIP, y yo creo que están muy bien porque establecen este mínimo en el que tenemos que movernos todos juntos, pues los servicios de transporte y nosotros. Y bueno, esto es un poco para que veáis los centros de ECMO que hay, ¿no? Que hay algunos de distinto color, los que hacen trasplante, los que no, y luego hay algunos programas de estos, que aquí hay 15 ECMOs, 15 centros, que están empezando, es un programa todavía no muy bien establecido, ¿no? Y estos somos los centros que hemos hecho transporte. Nosotros empezamos en 2012 y desde 2019 Málaga hace los transportes de toda Andalucía y el Valdebrón ha hecho los de Baleares, uno de Cataluña y el último de la Niña de Tudela, ¿no? Esto probablemente si estuviera organizado también nos sería mucho más fácil. Como esto no lo está, hace poco se ha creado una asociación de padres que se llama Asociación ECMO Vida, que intenta darle visibilidad. De hecho, igual os suena porque hemos salido bastante en la radio, en alguna tele y en prensa, ¿no? Un poco buscando apoyo institucional. Que también digo que ha habido ya alguna reunión con el Ministerio y con la Consejería de Madrid, o sea que bueno. Y al final la razón última, mi jefe dice que como se nota que soy una sentimental porque pongo estas fotillos, pero yo lo que quiero decir es que la razón última en el fondo es atender lo mejor posible a nuestros pacientes y que no hay derecho que un paciente en el 12 de octubre de Madrid tenga todas las oportunidades y en Fuenlabrada, ya no digo en otra comunidad, a lo mejor no, ¿no? O en Soria o en Tudela, ¿no? Que tenemos que intentar luchar porque en todos lados nos atiendan lo mejor posible. Que eso no significa que yo y mi UBI tengamos que estar en todos lados, sino que haya conexiones que generamos entre todos. Vosotros con vuestro transporte, o yo y otros centros con mi ECMO y entre todos tenemos que colaborar para eso, ¿no? Y se trata un poco, esto es lo que nos mueve, ¿no? En el fondo, el paciente. Y nada, muchas gracias por su atención. Yo creo que ya os rugen las tripas. Muchas gracias, Silvia. Ha sido una maravillosa charla. Creo que el auditorio ha disfrutado de un nivel maravilloso. Quiero agradecer a todos los ponentes. Primero han estado en tiempo y sus exposiciones han sido también, vamos, me han encantado. Abrimos un turno de preguntas, si queréis, en el auditorio. Sí, si queréis. Yo creo que estamos cansados. ¿Hay alguien? Hola. Vale. No voy a quitaros bocado, ¿eh? Únicamente, pues un comentario que me ha gustado mucho de Silvia. Tú y yo que hemos hecho videoconferencias a las tantas de la mañana para tener todo previsto. Efectivamente, algo fundamental es saber lo que tiene capacidad nuestras ambulancias para poder llevar, ¿eh? Muchas veces creemos que podemos meter un bafo o un calentador, un simple calentador, como ha comentado la compañera antes, y eso no tiene capacidad nuestras ambulancias y los convertidores para poder llevarlo.
Nosotros, por el afán de querer hacer una cosa, no contemplamos que lo que tenemos en cuanto a logística no es capaz. Y eso nos ha pasado con los calentadores pediátricos y hemos tenido que elegir qué ambulancia se tiene que llevar y preparar ambulancias con doble convertidor o con un convertidor con una onda que lo pueda permitir. A lo que me refiero con esto es que los procedimientos y los checklists son súper necesarios y tenemos pendiente nuestro procedimiento de ECMO. Hay que tener en cuenta la logística y en esto forma parte del centro coordinador también. Es fundamental en estos traslados. ¿Por qué? Porque no es una ambulancia lo que hay que mandar 2 ambulancias con capacidad de ir calentando el ECMO hacia donde vayamos. En este último caso creo que fue Albacete. Y todo esto, lo que quiero comentar, que también sé que Esperanza está muy pendiente con el tema de los check y de tener todo lo más trazado posible, es que se tiene que hacer con conocimiento de la dirección. Con conocimiento de dirección, porque nosotros sabemos muchas otras cosas que vosotros no sabéis en vuestros vehículos y que además podemos adaptar en los pliegos o adaptarlos por las empresas, de forma que se puedan hacer determinados traslados de forma mucho más segura, por seguridad de paciente. Entonces, nosotros recogemos el del ECMO, lo tuyo lo tenemos encima de la mesa y se tiene que hacer regional, no se puede hacer únicamente para Guadalajara una hoja. Y hemos hecho esto mismo con otros registros como el SBAE, que se están ahora mismo imprimiendo en imprenta y van a seguir ya. Entonces, tenemos comisiones también, comisiones de trabajo, una comisión de transporte interhospitalario, y yo creo que tiene toda la cabida ahí, todo esto, para que salga adelante cuanto antes. Vamos, sin lugar a duda, en todo y especialmente en estas cosas en que cada uno tenemos, ¿no?, nuestro pedacito. Yo, de hecho, he aprendido mucho y... Vamos, he colaborado con técnicos que me quito el sombrero porque me parecía que tenían un conocimiento mucho más allá de... ¿no? Pero creo que mientras todo eso se hace, que es lo que se tiene que hacer, pero que sabemos, como buenos españoles, lo lenta que es la burocracia y que eso lleva mucho, muchas veces tienes un niño ahí, ¿no? Y yo ahí me he encontrado, simplificando mucho, 3 tipos de personas. El que te soluciona los problemas, y esto yo creo que a Diego, por ejemplo, se lo he dicho, qué gusto, porque me pasa esto y él dice, ay, pues voy a ver qué puedo hacer, y en 3 conversaciones, mejor o peor, tenemos lo que tenemos, pero sabemos con qué contamos, ¿no? Luego está el que te pone muchísimas pegas, que es un horror, pero se le ve venir, y luego están los de entre medias, que tampoco son buenos. Entonces yo, por ejemplo, esto lo pienso mucho de cara a mí, que me gustaría, y no siempre uno es igual, a mí me gustaría ser siempre la que soluciona problemas, ¿no? Y un poco cuando las cosas se tuercen pienso en esto, en lo que me ha ayudado a mí a encontrarme en este camino a gente que me ha solucionado problemas. Técnicos maravillosos, yo hablo mucho de mi técnico de gases del 12 de octubre, que es que me ha ayudado infinito, y uno no pensaría cuando piensa en la ECMO en el que coge las bombonas, ¿no? Pues bueno, este programa funciona por él. O sea que somos parte de una red, que yo puedo saber mucha ECMO, pero Silvia Belda sola no hace nada. ¿Vale? Y creo que eso es lo bonito del transporte, que tenemos que en estas cosas muy complejas tenemos que aprender a trabajar juntos de la mejor forma posible y aprendiendo unos de otros, que es por lo menos lo que me parece a mí divertido de esto. Una última pregunta. Bueno, pues para cerrar... Ay, es que no veo. Creo que hay alguien al fondo. Bueno, solo 3 cosillas. Una, desde aquí agradecer al Servicio de Pediatría los traslados interhospitalarios, porque me consta todo el esfuerzo que hacen para que los pacientes nos los den con la mayor estabilización posible y que muchas veces prácticamente nos dedicamos a llevarles sin hacer nada, ¿no? Sé que eso es un esfuerzo que hacéis y quiero agradecerlo desde aquí. Segunda, subrayar lo que dijo Esperanza, de que todas las sociedades científicas, de forma unánime, aconsejan un traslado por especialistas. Ese testigo tendrá que recogerlo quien tenga que recogerlo, ¿no? Pero debería quedar ahí. Y tercera, una reivindicación, igual antigua, que muchas veces hacemos. Cuando decidís hacer un traslado interhospitalario, sí que nos gustaría, si se puede hacer, trasladar a la incubadora de traslado lo más precoz posible, de forma que cuando llegásemos ya llegue un rato en la incubadora y la estabilización del traslado sea lo menor, o sea, la inestabilidad sea lo menor posible, ¿no? Por cambiarle de respiradores y de incubadora. Nada más, agradecer a Pediatría porque me consta el esfuerzo que hacéis para ayudarnos a hacer traslados. Bueno, por lo que me toca por la parte neonatal, he de decir que intentamos efectivamente que los niños estén lo más estables posibles
para que efectivamente no tengáis que hacer nada. Lo de hacer la transferencia previa a vuestra llegada, es verdad que nosotros tenemos unos tiempos muy rápidos. Quiero decir que a veces nos cuesta mucho más localizar un centro receptor, porque no siempre es fácil. Intentamos trasladar a Madrid por cercanía, como podéis imaginar. Y la ambulancia suele llegar muy rápido. Muchas veces no nos ha dado tiempo, otras veces a lo mejor podíamos hacer la transferencia a la incubadora, sí, nunca al respirador, porque es verdad que el respirador de la ambulancia de transporte, pues bueno, nos proporciona menos parámetros que nuestro respirador, entonces estar mucho tiempo quizá con una ventilación un poquito menos, que nos proporciona menos parámetros, nos gusta menos. Pero bueno, es algo que yo creo que nos lo apuntamos y que probablemente podemos mejorar en ese aspecto, está claro. Y respecto al traslado especializado, pues yo creo que todos nos gustaría optar por, lógicamente, el mejor sistema. Tenemos Madrid al lado, que tiene un sistema maravilloso. Nosotros pertenecemos a Castilla-La Mancha, tenemos ahí un pequeño problema de comunidades, pero por supuesto que sería maravilloso que el intensivista del hospital receptor viniera y no solamente hiciera el traslado, sino que te trajera el soporte, pues a lo mejor el óxido nítrico o la bafo que tú no tienes. O sea que sería maravilloso. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues ya para finalizar, recordar que estamos hablando del transporte, no os olvidéis del transporte fetal, que ha sido el que ha evitado muchos de estos transportes, a lo mejor en neonatales dramáticos. Llevamos más de 10 años que con el diagnóstico de las cardiopatías duodependientes el feto llega a su sitio, y no os olvidéis que también existe un transporte fetal y que aquí los ginecólogos tienen mucho que hacer. Nada, pues agradeceros a los compañeros que han participado en la mesa y a todos vosotros por llegar hasta esta hora del día, y llegó el momento de descansar e ir a comer. Muchas gracias.